El abogado del progresismo Miguel Ángel del Río pide sentencia condenatoria contra Paloma Valencia. En pocas palabras, pide condena por esta señora en un proceso donde él ha dicho, no voy a conciliar, tengo todas las pruebas a favor y tendrá que pagar lo que la justicia en este caso diga o dé a entender en temas jurídicos sobre lo que viene sucediendo. Esto de verdad es un tema muy importante que toda Colombia lo debe conocer. Igualmente, lo que viene sucediendo con la vicepresidenta o la futura vicepresidenta Aida Quilcue, porque está arrasando con la gente de Caracol. Pero antes de seguir con esta noticia tan importante, y hablando del tema de Paloma Valencia, el presidente de la República le responde a esta señora que decía en un trino del 2 de marzo, hay que darle duro a los negocios ilegales, robustecer la fuerza pública y echar para atrás el negocio de los aviones Gripen. Vean esto, todo lo que hace Petro está mal para la extrema derecha. Y el presidente de la República de manera directa y concisa le dice, lo único nuevo que se ha comprado en materia aérea es lo que quieren echar para atrás. No se puede sin un gran costo de indemnización que pagaría el país. La Contraloría examinó las formas de contratación y no encontró falla alguna. En cambio, el recibimiento de Hércules con 43 años en el gobierno de Duque no les parece escandaloso. Echar para atrás la compra de los Gripen implicaría que los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana ya no volarán en Cafir de 50 años, sino en Cafir de 60 años, indolentes con los hombres y mujeres que defienden la patria. Quieren repetir la tragedia del Hércules. Esto lo dijo, o lo dijeron en este caso, el 2 de marzo del 2026. De manera directa, clara, el presidente de la República da a conocer estos planes que tiene la extrema derecha, que tiene Paloma Valencia contra el pueblo colombiano. Ellos dicen defender a Colombia cuando no es cierto. Ellos dicen trabajar por las fuerzas militares cuando no es cierto. Ellos dicen estar del lado del pueblo colombiano, sacando adelante las reformas sociales cuando esto no es cierto, ya que han sido los principales opositores para hundir de principio a fin lo que ha trabajado el gobierno nacional para sacar adelante las reformas que el pueblo pide a gritos. Esto sí es así, esto sí es así. Mírenlo. Y el presidente Petro lo deja al descubierto. Por eso es fundamental, señores, que empecemos a compartir este video, que lo hagamos de manera clara y directa para que toda Colombia y el mundo conozca esta verdad. Que no nos sigan engañando los miembros de la extrema derecha en el país. Y seguimos con el tema que les comentaba de Paloma Valencia. Por allá en el año 2025, específicamente en marzo, el abogado Miguel Ángel del Río anunció acciones legales, en este caso denuncia por injuria y calumnia contra Paloma Valencia ante la Corte Suprema de Justicia en marzo del 2025. Luego de los señalamientos de Paloma Valencia contra Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, y en este caso defendida por Miguel Ángel del Río, vinculándola falsamente con actividades delictivas. O sea que Paloma Valencia ha hecho un espectáculo cuando en su momento avanzaba en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Deyanira Gómez es testigo fundamental en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Luego de este tipo de accionar, pues de Paloma Valencia, el abogado del progresismo no se quedó absolutamente callado. Motivo de la acción, del Río denunció a Valencia luego de las afirmaciones de la senadora sobre nexos de Gómez con delitos, buscando proteger la honra de su defendida. La controversia se enmarcó en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez,
donde Deyanira Gómez es testigo clave. Consecuencias legales. La injuria y calumnia puede incurrir en penas de prisión de 16 a 54 meses, según la legislación colombiana. Esta acción forma parte de las tensiones jurídicas y políticas derivadas del caso de Álvaro Uribe Vélez y el papel de los testigos clave en el mismo. Pero vengan, ¿por qué yo estoy hablando de condena contra Paloma Valencia? ¿Por qué estoy hablando sobre una sentencia hacia esta mujer? Pues miren, Paloma Valencia no tiene argumentos ni propuestas viables para el país. Por eso que acude a las mentiras, a la desinformación, a trabajar por los más poderosos que son sus amigos, quienes han estado patrocinando las campañas politiqueras, quienes han estado defendiendo los intereses de los estratos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de los estratos que ustedes el número le quieran poner, pero no defendiendo al pueblo colombiano que de verdad pide a gritos las cosas básicas y fundamentales para una sociedad, como es el trabajo digno, una pensión digna, una salud digna, una educación digna, pero que desafortunadamente a ellos no les interesa nada. Ante esto, pues, en el juicio que se lleva el abogado Miguel Ángel del Río, anunció que no hubo ninguna conciliación, que no va a haber ninguna conciliación y que espera sentencia condenatoria contra esta señora. Miren lo que dice. Ahora nos dijo no hubo conciliación. No hubo conciliación, no va a haber conciliación. Vamos hasta el final, buscando la sentencia condenatoria en contra de la senadora Paloma Valencia. Porque dice que sentencia condenatoria en este sentido sería por injuria y calumnia. ¿Considera que ninguno de los elementos señalados de ella tienen algún interés público, o mejor dicho, conocimiento público, por ejemplo, que supuestamente estuvo vinculada a grupos? Sí, eso es una falsedad y ella como senadora de la República no puede replicar situaciones que no estén relacionadas con la veracidad de la información. Entonces, precisamente por eso es que nosotros buscamos ir hasta el final en este proceso, en este expediente, porque consideramos que hay un daño moral muy grande en contra de Deyanira Gómez. Okay. Y finalmente, ¿cuál es el paso siguiente en el proceso? Que arranque la investigación, se aportarán elementos materiales probatorios al despacho del magistrado Farfán para que los evalúe y se tome una decisión al respecto. Ahí estaba. ¿Qué dirá ahora Paloma Valencia de este tipo de circunstancias? Pues obviamente que esto ha generado mucho temor en la extrema derecha. ¿Por qué están tan pendientes de Paloma? Esto pareciera temor o es percepción. Y vean eso. Los que están asustados son el palomismo. Y ahí vemos Paloma Valencia, quien tumbó la reforma a la salud, consulta popular, reforma laboral, el bono pensional, el salario vital, quien defiende el saqueo de las EPS. Ahí está, ahí está. No lo estoy diciendo yo. Y esperamos que la justicia llegue, que la justicia responda y que al menos se le empiece a devolver un poquito la dignidad al pueblo colombiano. La dignidad al pueblo colombiano. Y mientras tanto, la futura vicepresidenta Aida Quilcue arrasa en Caracol. Esos mismos de Caracol que en pleno noticiero meten a Iván Cepeda de forma central en esta fotografía, totalmente oscurecido. Esto es sistemáticamente un ataque porque desde la imagen gráfica buscan es un plan para que no sea relevante, que se venda como alguien oscuro y demás. Y lo dice Jorge Iván Ospina. La manipulación de Noticias Caracol sofisticada pero clara. Empecemos por la foto al candidato de las encuestas, Iván Cepeda, en un plano oscuro, lúgubre, entrecortado, aunque central, pero atrapado entre los apadrinados de Caracol. Si observan bien la foto, una escogida para ocultar y repeler, por el contrario de los demás, claras, armónicas y protagonistas. Pero ya sabemos el espectáculo de estos miembros de la extrema derecha. La vaina está tan mal que la misma Aida Quilcue arrasa con la gente de Caracol en tremenda entrevista.
Hace 5 días, Aida Quilpué, la lideresa indígena que hoy es la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda, arrancó una gira por todo el país y la primera parada fue su resguardo indígena en Páez, Cauca, a donde la acompañó un equipo de Noticias Caracol. En su territorio, la senadora recibió la bendición de su familia y de su comunidad para emprender esta campaña. Habló de lo que significa estar en la Amiga Nacional, de las comparaciones entre ella y Paloma Valencia como mujeres del Cauca y de la gestión de Francia Márquez. La nota es de María Camila Roja. Y ganaremos en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilpué. La bendición para emprender la campaña a la vicepresidencia. Por eso viajó hasta su tierra Aida Quilpué. La acompañamos hasta el resguardo de Pizcuetafiu en el municipio de Páez, Cauca, a más de 440 kilómetros de Bogotá. Es el resguardo más joven de los 15 asociados al pueblo Nasa, del que es mayor a Quilpué, y nació tras la tragedia del 6 de junio de 1994, cuando el desbordamiento de los ríos Páez y Moras prácticamente borró del mapa el territorio que habitaban las comunidades indígenas de Tierra Alta, incluyendo la familia de la hoy senadora y aspirante a la vicepresidencia, obligándolos a reubicarse en otros territorios del Cauca y del Huila. Uno de ellos es aquí y acá al frente, que se llama hoy Chambualaluch, y en la parte de abajo que se llama La Esmeralda. Nosotros dentro de nuestra cosmovisión decimos que fue una lección de la Madre Tierra. Fue una oportunidad para que nosotros, el pueblo Nasa, pudiéramos ampliar el territorio. El recibimiento fue similar al de una celebridad. Decenas de indígenas salieron del corregimiento y llegaron hasta la vía principal para darle la bienvenida con canto, baile y un ritual de limpieza. Aida Quilpué tiene 53 años y es la sexta de 9 hermanos. Esta es su familia, que se reunió en la casa de sus padres por primera vez desde que se hizo el anuncio de la candidatura de Quilpué a la vicepresidencia. Gracias también a la memoria de nuestros mayores ancestros que han pasado por este gran liderazgo, y gracias a eso pues Iván Cepeda también va a ser un gran presidente de Colombia, y a eso lo vamos a apuntar desde nuestro espíritu Nasa de todos los pueblos indígenas de Colombia. Luego siguió la bendición de los padres. Tener fuerza, porque Aida tiene fuerza. Y entonces recomiendo, ¿no?, de que la gente participa, es muy bueno. Así como están participando, de muy buena voluntad, sino que agradezco mucho a todos y gracias. Muy emocionada, la candidata agradeció el respaldo de sus seres queridos. Nuestro proceso siempre nace desde el ombligo, desde donde nacemos, desde donde crecimos y empezamos a tejer ese camino del cual fueron fundamentales mis padres, donde me enseñaron la lealtad, la responsabilidad, la solidaridad y la reciprocidad. Serás entonces, a partir de aquí, papá, mamá, la fuerza para caminar. Bueno, siquiera vino a visitarnos, porque ahora que hubo un trabajito, creo que muy pronto una visita, pero mi Dios hay ayuda. Bueno, papá, gracias. Ella desde muy pequeña ha ayudado a la gente. Ella, el estudio de ella es voltear, ella no está en la casa. Y por eso creo que es la suerte que tocó allá. Pero gracias a Dios, yo creo que ojalá que trabajen bonito. En esta, no estamos en paz, estamos en violencia, pero ojalá mi Dios le ayude. Y desde la casa de sus padres empezó otro recorrido hacia el lugar de reunión sagrado de su comunidad, fuertemente escoltada por la Minga, que también hace parte de su robusto esquema de seguridad personal. Nos mostró parte de lo que han construido, como este colegio que han declarado la Casa de los Nietos de los Sabios. Eso traduce su nombre en Nasa Yuhue. Y esta es la Pía Yatuala, la casa grande de los niños que aquí confluyen, no solamente indígenas, sino niños que vienen de otras expresiones, niños que han sido reclutados, algunos niños que han tenido un abandono social, un abandono familiar también, y aquí
ellos empiezan a crecer para la vida. Este es un referente, como muchos procesos que llevamos en el departamento del Cauca, del cual a nosotros nos juzgan porque nos dicen, ¿por qué los indios reciben plata del Estado? Pues lo recibimos para esto. Y en el centro del resguardo está la figura de la cacica La Gaitana, esa mujer indígena que resistió la colonización de su territorio en el siglo XVI. Y la cacica Gaitana nos enseñó que estamos para liderar grandes procesos, como hoy me correspondió a mí liderar como vicepresidenta de Colombia en este proyecto de impacto histórico. Luego llegó para participar del fogón, una práctica ancestral donde se conversa y se crea acuerdos sobre el camino del pueblo. Pocas veces se convoca para temas políticos, pero este pueblo Nasa ya asumió la candidatura de Quilpué como una causa común. Por eso, a través de un rito con sus elementos sagrados, le manifestaron su respaldo para el camino. La canasta cargada con alimentos producidos en su tierra simboliza el deseo de que la ruta que emprende sea próspera. A la mayor Aida decirle que la queremos mucho, que la semillita le damos muchas buenas energías y fuerza para que siga caminando la palabra. ¡Guardia, guardia! Pero antes de iniciar cualquier actividad, quería venir también a decirle gracias familia, gracias comunidad, gracias pueblo, y que a partir de ahí vamos a caminar esta minga por el país. La minga por el país, término que generó polémica en los últimos días por este video del senador Alexander López en el que se declaran en minga nacional para ganar en primera vuelta a la presidencia. Estamos en minga y vamos en esa minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Senador, ¿usted qué le responde a la gente que nos está viendo y que de pronto relaciona la palabra minga y esas declaraciones suyas en el evento pasado con actos violentos? En Colombia, dolorosamente, un pequeño sector de la sociedad, no es muy grande, estigmatiza a los pueblos indígenas. Y lo que no saben es que detrás de esa narrativa de minga hay una cultura ancestral, una cultura comunitaria de transformar el territorio para mejorar las condiciones de vida. La minga no es violencia, la minga no es dañar, la minga no es subversiva. La palabra minga es cómo los indígenas se expresan para mejorar sus condiciones de vida. Que viva Colombia, que viva la paz, que viva la felicidad de todo nuestro pueblo. Al igual que hace 4 años con Francia Márquez, Alexander López está haciendo las veces de consejero, guía y escudero del aspirante a la vicepresidencia. En esta visita, Aida Quilpué lo presentó a la comunidad. Alexander, él es el jefe de debate de mi campaña. Hoy se los presento. Compañeros afros, para que nos acompañen acá en la mesa. Lo que está haciendo Aida hoy en Colombia es diciéndole, mire, no peleemos tanto, reconciliémonos. Acaba de decir, vamos a hacer esta campaña en paz, queremos hacer esta campaña reconciliados, sin agredirnos. ¿Qué es lo que debe pasar? Aquí no pueden haber 2 o 3 Colombias. O como lo planteaba en su momento Paloma Valencia, que para el Cauca, que un territorio fuera para blancos y otro territorio fuera para indios. O sea, eso definitivamente no puede pasar. En Colombia nos tenemos que amar, tenemos un país maravilloso. Si usted mira esta naturaleza, pero ningún país lo tiene. Usted me dice eso de que todos caben y que sin agredirnos, pero uno ha visto es en los mismos integrantes del pacto histórico ese enfrentamiento entre las 2 mujeres caucanas. Ustedes dicen que Aida es la que representa lo bueno del Cauca y Paloma, esa dolorosa historia de terratenientes y de esclavitud. Así, eso no es nosotros precisamente no agredirse. Nosotros no podemos negar que nuestros pueblos indígenas fueron masacrados, fueron violentados, agredidos, despojados de sus derechos, de su gobierno propio, fueron desplazados de sus tierras, les quitaron sus ríos, les quitaron sus montañas, les quitaron sus derechos. ¿Y quién fue? Ese hombre blanco inicialmente, el colonizaje. Después vino un colonizaje criollo. ¿Qué dice Aida Quilpué sobre estas comparaciones? Usted representa a toda esta gente, a los pueblos indígenas, y la comparan y la enfrentan con Paloma Valencia, que también es caucana, es payanesa. ¿Cómo toma esas comparaciones que han hecho y la representación de cada una? Bueno, la Constitución Política de Colombia ha dicho que hay que ejercer la democracia libre y soberana y consciente, sin comprar votos, sin ir a decirle a la gente que voy a prometer algo que no voy a poder hacer. Entonces, cuando hablan de Paloma Valencia, pues Paloma Valencia ha estado en nuestros debates
sobre todo en el Senado de la República, en la comisión primera Sí, en plenaria. son compañeras de comisión. Somos compañeros de comisión. Yo siento que es una mujer que se argumenta, así sea para decir lo que no es, ¿sí? Y se argumenta para decir lo que también es, porque no podemos desconocer que todos tenemos nuestras capacidades. Pero lo cierto es que Paloma desafortunadamente representa ese legado de quienes avasallaron a nuestras comunidades y nuestros territorios. Y es un mensaje que reitera su gente de cara a la campaña. Porque no olvidemos la historia del Cauca, cuando a Quintín Lame lo amarraron, lo maltrataron, y fue una familia que no podemos olvidar. Esa memoria no se puede olvidar hoy. Aida Quilcue ha sido la primera muchas veces. Fue la primera lideresa social en su comunidad, la primera mujer en representar legalmente al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, la primera en ocupar la curul especial para los indígenas del Senado y ahora busca ser la primera mujer indígena en ocupar la vicepresidencia. Y antes la vicepresidencia no tenía sentido. Así como a mí me dicen, pusieron una vicepresidenta como símbolo para utilizarla, ¿sí? Yo diría que ellos sí utilizaron los vicepresidentes y vicepresidentas, pero además esos vicepresidentes venían de prácticas de verdad del terrorismo. Y esas vicepresidencias no tenían sentido, no eran un saludo a la bandera, porque cuando yo me acuerdo, por ejemplo, del presidente Uribe, el presidente Duque, pues esas vicepresidencias, ¿quién los cuestionaba? Si comían, si dormían, si se gastaban, si iban en helicóptero, si caminaban, eso nadie lo cuestionaba. Pero dígame algo que le gustaría hacer, una tarea puntual que usted dice, le diría al presidente, si eventualmente es Iván Cepeda, presidente, déjeme hacer esto a mí. Llegar más a las comunidades con la educación, con los procesos que hoy están construyendo desde los planes de vida, y es el tema de la salud, la educación, pero también es importante llegar con infraestructura, las vías, el agua potable. Enfocada en lo social. En lo social es muy importante, pero también que construyamos país para fortalecer esas bases sociales en el marco del diálogo. Y nos habló también del desempeño de Francia Márquez. Sí, que Francia Márquez se quedó en muchas tareas que había que desarrollar, pero ¿cómo desarrollarlas con un ataque tan sistemático como lo que empezaron hoy conmigo? Ah, no, la negra patirrajada, la negra que no servía, además que le han hecho talanqueras de todas las maneras al gobierno, al Congreso de la República. Hemos tramitado normas. ¿Y qué hace la Corte Constitucional? Por ejemplo, la reforma pensional y otras, las más importantes del país. Y asegura que a esa experiencia se suma el camino de dolor que ha recorrido como víctima del conflicto. Precisamente en este resguardo fue donde Aida Quilcue dio el último adiós a su esposo, Edwin Legarda, asesinado en 2008 por integrantes del ejército, uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Nos enseñó qué es el dolor real, pero también qué es el camino real para construir la paz, y es la reconciliación. O sea, ¿usted siente que sanó esas heridas ahí? Yo aún no he sanado, pero yo sí quiero que ojalá Colombia no se siga desangrando. Y yo creo que ese tema que han expuesto las organizaciones comunitarias, indígenas, sociales, es como acudir al diálogo con quienes hoy hacen la guerra, ¿sí? Porque no somos los pueblos indígenas. Ya con la bendición de su gente y el respaldo de la Minga, Aida Quilcue emprende la que dice ha sido la tarea más exigente y retadora de su vida hasta ahora: competir por la presidencia junto a Iván Cepeda. Impresionante, impresionante. Uno que está en los territorios sabe de este tipo de problemas. Por eso invito a todos aquellos que son citadeños a que le presten atención a este trabajo de Aida Quilcue y lo fundamental que es para que sea nuestra vicepresidenta. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.